Buenas tardes. Hoy quiero continuar dando a conocer mi cuarta entrega sobre genocidio y crímenes de Estado. Hoy entregaré sobre la memoria solo la viven las víctimas y la negación los que no han vivido el genocidio. Eso es negación y memoria. Es de asombrarse cómo la mente del ser humano dedica bastante tiempo para pensar, diseñar, organizar y planificar un sistemático genocidio. Para eso debe presentar un proyecto a un grupo de personas de confianza, de cerebro débil, manejable y criminal. Son los que van a supervisar el genocidio eliminando a hombres, mujeres, adolescentes y niños sin compasión. Cualquier pretexto justifica la muerte. Los medios de comunicación han servido para polarizar y politizar el crimen de Estado, estigmatizar una etnia minoritaria o con discursos racistas alientan a la población civil para que el odio los lleve a apoyar al régimen de turno e inicien toda clase de crueldad sanguinaria contra la misma población humana y de la misma condición social. Que de la noche a la mañana se despierten matándose entre vecinos y familiares sin saber por qué. Los genocidas tienen todo planeado con las potencias y las naciones que tengan relaciones comerciales y diplomáticas, para hacerse de la vista gorda con el cuento de la no intervención en otros países. El genocidio se ejecuta con el conocimiento de las organizaciones internacionales y de las potencias. Todos los genocidios son similares en su ejecución y técnica. Los genocidios son anunciados, pero la indiferencia internacional ha sido cómplice con el silencio y se habría evitado un genocidio. Otros utilizan métodos bárbaros y contundentes como macetas, hachas, cuchillos, garrotes, e incendian viviendas, fincas y haciendas. Otros construyeron cámaras de gas y hornos crematorios. En mi Colombia, los criminales han utilizado los hornos crematorios para incinerar a hombres, mujeres, jóvenes y niños para no dejar huella de su existencia. Cavaron fosas comunes para la desaparición forzada. Utilizaron los falsos positivos asesinando a inocentes jóvenes que los engañaron con la promesa de ofrecerles trabajo. Resulta que los uniformaron de camuflados y hasta les pusieron las botas al revés. Los pasaron como guerrilleros muertos en combate de cualquier grupo alzado en armas. Además, utilizaron las casas de pique para cortar por pedacitos con cuchillos a un ser humano. La motosierra es otro elemento cortante para volver trizas un cadáver y dispersarlo en diferentes zonas rurales o urbanas. En Colombia quieren volver trizas los acuerdos de La Habana, los mismos que han saqueado los recursos del Estado y que están comprometidos con la corrupción. Apropiarse la clase política de los recursos económicos de los colombianos también es un genocidio económico para la estabilidad y el sostenimiento del Estado. En Colombia, los políticos de extrema derecha utilizan el discurso xenofóbico, racista, de odio y excluyente contra los congresistas que estén
en oposición al régimen de turno. Los medios de comunicación con mayor audiencia y algunos periodistas sin ética profesional se han prestado para estigmatizar al candidato de la izquierda con mayor posibilidad de ganar las elecciones en el 2022, más exactamente contra Gustavo Francisco Petro Urrego, y conquistar curules en la Cámara de Representantes y Senado, para así renovar el Congreso, ya que el actual está permeado por la narcocorrupción y los clanes de familias que se mueven en la delincuencia política. Total, algunos compatriotas sufren de la memoria, preciso el día de las elecciones, y votan por los mismos que han patrocinado las masacres, los asesinatos selectivos, el despojo de tierras, y que han legislado contra los colombianos, especialmente contra la clase trabajadora. Ellos, los congresistas de la coalición de gobierno, legislan a favor de la clase política dominante. Los grupos económicos, financieros, terratenientes, despojadores de tierras, agricultores y el grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, ya que él es quien pone presidente y financia campañas políticas para someter al gobierno y al Congreso a sus caprichos de holgazán. El fanatismo político, el despojo de tierras y el narcotráfico es una de las causas del genocidio silencioso que está sucediendo en Colombia. Públicamente conocen a los despojadores de tierras, pero como son congresistas, ellos les legislan a su favor y la justicia es inerme para llevar a los tribunales a estos individuos. Todos niegan el genocidio, con casos aislados de delincuencia común o ajuste de cuenta entre bandidos. Y lo impresionante es que las mismas víctimas salen victimizadas por su agresor. Las que no pierden la memoria son las víctimas y su núcleo familiar, los que perdieron algún ser querido. Los que no tienen memoria son los que no han tenido la experiencia de perder un familiar en manos de los criminales y de la violencia política, generada por la falta de gobernabilidad, carácter, disciplina y organización política. Se va a terminar el periodo presidencial de Iván Duque. Nunca ejerció el cargo de presidente de la República de Colombia con independencia. Solo firma los decretos que le entrega el expresidente y mentor de Duque, el que siempre le respira en la nuca y ejerce el mando de la Casa de Nariño desde el ubérrimo, es Álvaro Uribe Vélez. El estudio sobre el genocidio no ha sido implementado en la educación secundaria ni superior, ni en ninguna institución educativa en mi nación, ya sea por múltiples factores políticos de negación que existe el genocidio silencioso. Los dueños de las universidades, por lo general, ejercen el poder político en el gobierno de turno y tienen intereses políticos en todos los ámbitos sociales y de participación en la contratación pública con el Estado. Es decir, que es imposible implantar obligatoriamente en mi país la cátedra de estudios sobre genocidios para prevenir el genocidio en Colombia. La clase política terrateniente siempre ha negado patrocinar y determinar masacres de pequeños propietarios de parcelas y fincas. Sin embargo, el desplazamiento forzado de campesinos y de indígenas es a diario y se ven obligados a abandonar sus tierras y trasladarse a las ciudades para sobrevivir de la violencia política e iniciar una vida incierta y de abandono social. La negación del genocidio en las naciones que han sufrido esa infernal y sanguinaria experiencia no se les olvida el acontecimiento vivido. Otros han escrito sobre el genocidio distorsionando la historia, la memoria y la negación del genocidio. El Centro Nacional de Memoria Histórica anda enredado
enredando al colombiano y a la opinión internacional con la historia real del genocidio en Colombia. El Centro Nacional de Memoria Histórica tiene como objeto la recepción, recuperación, conservación, compilación y análisis de todo material testimonial, orales, el encargado de preservar la memoria del conflicto armado en Colombia, pero toda la historia del genocidio, ese centro ponen a directores para negar que sí existe genocidio en el conflicto armado. Muchas gracias, compañeros.